33ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 9, en donde estamos considerando la instrucción de la parábola de los árboles y su aplicación y enseñanza. En esta oportunidad detallaremos la narrativa de la zarza dentro de la parábola que estaba diciendo Jotán acerca de los árboles. Pero, ¿qué pasa con la zarza? Ese nombre inapropiado de un árbol que Dios nunca tuvo la intención de que fuera parte de su buena creación en lo absoluto, entró con el pecado de la primera cabeza de esa creación, más al considerar que la zarza no es un árbol sino un arbusto trepador. La tierra fue maldita y condenada a producir espinos y cardos hasta el día de su regeneración, y es por lo tanto una imagen realista del pobre Adán alejado de Dios, egocéntrico e infructuoso, que ni siquiera ofrece una sombra en el camino para los cansados, sino más bien produciendo solo aquello que hirió lo que tocó. Y es esta cosa perfectamente inútil y dañina la que asumirá el señorío sobre los árboles fructíferos, árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo, como nos dice en el Salmo 1, verso 3. Y no estará de más recordarnos en este momento que todos tenemos esta naturaleza de zarzas que debemos jugar continuamente por el poder del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿no existe un gobierno autorizado o autoridad entre el pueblo de Dios? Ciertamente que sí que lo hay, porque está escrito: obedeced a los que os gobiernan. Hebreos capítulo 13, verso 17. Pero es la regla del amor y nada más. Y las ovejas reconocerán a tales pastores si están bien alimentadas. La zarza no tendrá seguimiento si el olivo, la higuera y la vid dan libremente de su fruto. Y como se dijo, este es un servicio de amor. Amor que no busca autoridad ni exaltación. Amor que reconoce que el lugar más importante no es el suyo, sino que sirve como el maestro, quien vino para ministrar y no para ser ministrado, vino para servir y no ser servido. Mateo capítulo 20, verso 28. Tal amor celestial se vuelve, como podemos decir, abnegada al servicio de los santos, como dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 15 de la versión King James. Se han entregado al ministerio de los santos. Volviendo a nuestro estudio de jueces, veamos, Jotán, ¿cómo terminó su parábola? Vamos a ver, Jotán aplica su parábola y él tiene un punto muy importante. Dice que su padre sirvió a Israel con alegría y amor, arriesgó su vida y la entregó a favor de su pueblo. ¿Cómo lo han recompensado? Han matado a todos sus hijos y han hecho rey a uno que no había hecho nada por ellos. Afirma positivamente que su regla será la de la zarza. Va a resultar en una destrucción mutua. Y así sucedió. En 3 años se hizo evidente el verdadero estado de las cosas. No hay unidad real entre los señores de Siquem y este tipo señoral Abimelech. Gaal, el hijo de Ebed, encabeza una insurrección contra él y hay guerra. Y si alguna vez tenemos un significado divino en los nombres, es aquí. Gaal significa aborrecimiento, adversión u odio, mientras que Ebed significa esclavitud. El aborrecimiento nacido de la esclavitud es la repugnancia natural del hombre al dominio de la autoridad eclesiástica. Por supuesto, es la carne en oposición a la carne. Y como fácilmente podemos discernir en Abimelech, esa pretensión religiosa que se expresa tan plenamente en Roma, la Jezabel que es tan prominente en la carta a Tiatira en Apocalipsis capítulo 2, así por otro lado también podemos ver con mucha claridad la rebelión natural a su tiranía, que fue igualmente evidente en un aspecto de la Reforma. Había muy pocos que como Lutero se mantuvieron independientes de cualquier brazo de la carne y no actuaron según el odio carnal nacido de la esclavitud, sino como movidos por Dios en defensa de la verdad. Se hicieron alianzas políticas, se pusieron en marcha ejércitos y durante 30 años Europa estuvo inundada de sangre. Era carne contra carne. El aborrecimiento, adversión u odio, Gaal, nacido de un largo periodo de opresión, Ebed, se levanta contra la opresión, Abimelech. Y no necesitamos retroceder tanto para la ilustración.
Tenemos las mismas condiciones que prevalecen entre nosotros hoy, aunque no tan extremas. Especialmente esto es cierto entre el pueblo del Señor que ha recibido el Espíritu Santo. La mayoría ha salido del dominio de Roma o de sus hijas, despojándose de toda presunción clerical, y existe el peligro también opuesto, del cual hay que tener mucho cuidado, rehusando todo gobierno, incluso el de los pastores designados por Dios, los cuales velan por vuestras almas como quienes deben dar cuenta. Hebreos capítulo 13, verso 17, para no atribuirse una autoridad indebida. Pero, para continuar con nuestra narrativa en lo que respecta en el libro de los jueces, si es algo profético, lo que creemos, la lucha por ser libre, aunque parcialmente exitosa al principio, es en vano. Se llevan a Abimelech y su oficial Zebul. Zebul es la contracción de Jezabel que tiende a confirmar la interpretación, la mejor parte del conflicto. Gaal, otra vez decimos adversión u odio o aborrecimiento, finalmente es vencido. Y no lo vemos morir, por así decirlo, entre nosotros. Roma está ganando. Sus grilletes ahora no solo son tolerados, sino realmente amados. Es un síntoma de intolerancia aborrecer sus caminos y un síntoma de independencia para tolerar su maldad destructora del alma. Verdaderamente, la marea ha cambiado y el protestantismo ha dejado de protestar y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Tienen nombre de que están vivos, pero están muertos a su poder. Ya no aborrecen a como ellos la llaman la Madre Iglesia, sino que vuelven a ella con más o menos complacencia. En verdad hay una tendencia creciente a la formalidad y el ritual, y el reemplazo del simple canto de los santos por coros de asalariados no salvos. La música clásica por artistas impíos que se ganan la vida de esa manera, y una imitación cada vez mayor de la arquitectura romana y el poder del clero. Gaal se está muriendo. Y como se dijo, el espíritu de esta condición se manifiesta claramente entre la verdadera iglesia de Dios. Y se hallan expresiones de la siguiente manera. Debemos ser como otras personas. Es tan difícil depender absolutamente solo de Dios para el poder, el prestigio y los resultados. No debemos ir demasiado lejos en el lanzamiento de vallados, fuera del yugo. Este es el clamor. Debemos ser cuidadosos y vallar a aquellos que están debajo de nuestra responsabilidad y de alguna manera tienen algún orden, alguna regla de vida cristiana. En otras palabras, estamos diciendo, Abimelech está ganando favor entre nosotros. Tememos terriblemente lo contrario, que es también la anarquía, porque esto también está en medio de nosotros y no lo negamos. Si es así, como en el mundo mismo, no tenemos suficiente confianza en el Señor para confiar solo en Él, pero es así. Y la palabra profética, a la que hacemos bien en prestar atención como una luz que brilla en lugar oscuro, proclama la condición al fin. Debe haber una sola expresión de la religión del viejo hombre y de aquella una mujer, como nos dice en Apocalipsis capítulo 17, verso 5, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Pero incluso esto es por poco tiempo. Pronto se va a escuchar el sonido solemne, como nos dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Ha caído la gran Babilonia. Y tan verdaderamente como Abimelech, así será aquella gran ciudad, echada abajo. Vea la correspondencia con el tipo, incluso también podemos darnos cuenta que el lenguaje es similar. Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Y el ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo, con violencia será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Capítulo 17, verso 18 de Apocalipsis. Este ángel poderoso es sin duda figurativo de Cristo, la cabeza y su cuerpo, que es la iglesia, quienes habrán sido reunidos en su refugio seguro, su torre, en ese momento, y serán los jueces de ese terrible sistema de iniquidad que reina sobre los reyes de la tierra. Así el gobierno del hombre termina en destrucción mutua. El mismo problema estaba por allí por todos lados. Aunque Abimelech quería gobernar, es evidente que el mismo espíritu estaba en aquellos otros tan significativamente llamados señores. Ellos también querían ser los primeros. Y esto, lamentablemente, no está demasiado lejos de todos nosotros. ¿No habéis leído de dos de los discípulos escogidos de Cristo que querían el lugar más alto para sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del rey? Pero eran peores
que los otros 10 que contendieron con ellos a causa de esa petición? Y nuestro querido apóstol Pablo, que también nos advierte de esta misma condición: si vosotros, como la zarza, os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, verso 15. Ese mordisco es muy desenfrenado hoy en día. Entonces escucha el Espíritu de Cristo cortejándonos por el otro camino del olivo, la higuera y la vid, en las palabras dulces y santas, como nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 13. Servíos por amor los unos a los otros. Una palabra más en cuanto a Jotam. ¿A dónde ha huido en medio del conflicto? Él ha estado habitando todo este tiempo en Beer. Beer significa el pozo, el hogar feliz de la fe, por el pozo que brota del agua que nunca falta, cuyos suministros inagotables vienen del cielo. Nosotros también podemos morar con Jotam. Plantemos nuestras tiendas junto a ese pozo de amor, la morada de todos aquellos que han aprendido la suficiencia total de Cristo, y encontremos un suministro abundante para regar todas las plantas de la granja o labranza de Dios. Es muy notable lo que hemos aprendido en este pasaje. Así concluimos con este capítulo 9. Que el Señor siga iluminándonos para la clara comprensión de su palabra. Por ahora dejaremos por aquí confiando plenamente en el Señor, que llegaremos a buen puerto tomados de su mano. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.